Desde mi primera hasta la más reciente teoría de Coraline, siempre he dicho y establecido que la otra madre, o mejor conocida como la beldam, fue humana. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cómo podemos saber este dato si solo tenemos en cuenta lo que podemos ver en la película? Esa cuestión es relevante, ya que en mi canal, cuando hago teorías de Coraline y la puerta secreta, solo son enfocadas en la película, no en la obra original, debido a que yo he estado relacionando a Coraline con otras películas del estudio de Laika, que también comparten exactamente los mismos temas. Ahora bien, por más que te sorprenda si hay evidencia en la película que podría demostrarnos en efecto que la otra madre, estando en vida, fue humana. Antes de proseguir con este video, te invito a suscribirte a mi canal. Te agradecería mucho si comentas y le das me gusta a este video. Así me ayudas y apoyas a que siga haciendo teorías reinteresantes y de misterio. Aclaro que esta, como muchas teorías en mi canal, son creadas por mí, y sería genial que me apoyes así. Muchas gracias. En primera instancia, sé que suena algo ridículo deducir también, como lo lees en el título de este video, cómo o por qué la otra madre sabía cuáles eran las comidas favoritas de Coraline, como la malteada de mango y otros platillos. De hecho, esta inquietud es interesante, porque a pesar de que Coraline era espiada por la bruja mediante la muñeca y los ratones, ¿cómo ella podría saber que esa era la comida idónea para Coraline cuando ella, estando en casa, comía cosas desagradables como las acelgas que hacía su padre? De hecho, en ninguna escena se puede demostrar que Coraline consuma o mencione comidas que a ella le gusten. La razón principal por la que la otra madre sabía cuáles eran sus platillos y comidas favoritas es debido a una razón todavía más perturbadora y que posiblemente no llegaste a imaginar. Esto se responde con un dato adicional de otra teoría que ya hice, en donde destaco que la otra madre y Coraline son almas gemelas, donde incluyo evidencias y pruebas que lo avalan, pero este término en realidad se denomina diferente. En un comentario, alguien me menciona que el término correcto para confirmar la relación que tienen la beldam y Coraline es que son doppelganger. Este término es usado en el centro de Europa como Alemania. Se usa para explicar el por qué dos personas que no se conocen para nada y viven completamente separadas se parecen en físico y personalidad, al punto de ser prácticamente una copia de la otra. Esto explicaría por qué la beldam la conoce tan bien. Es una versión idéntica a ella, pero proveniente de otra época. Ya sabemos por qué la otra madre sabía qué comidas le gustarían a Coraline. Además, con este término se comprueba por qué la bruja quería quedarse con ella, ya que ella es una versión suya más joven, y qué dicha sería tener de hija a la niña que alguna vez fuiste. Indaguemos ahora con el tema de que la beldam sí fue humana. Presta mucha atención. En la teoría de almas gemelas se incluye una evidencia sumamente relevante con la que se respecta al diseño original de la otra madre. Si te das cuenta, su fisonomía es idéntica a la de Coraline, lo que nos sugiere que en su aspecto físico era singular. Puede adoptar la forma de cualquier madre, pero en su esencia conserva su físico. Tenemos el dato que menciona el papá de Coraline sobre el Palacio Rosa, y es que tiene más de 100 años, por lo que es fácil de deducir que la bruja, cuando era humana, pudo vivir ahí. Ahora vamos con los datos que te van a sorprender. Si te das cuenta de que el otro mundo en su totalidad solamente hay creaciones, objetos, muebles y ropa que delatan que no corresponden al año en que transcurre el mundo real con Coraline. Es decir, la historia de la película se lleva a cabo a inicios de la primera década de los años 2000, y en el otro mundo no hay ninguna creación de la bruja que corresponda a aquella época, debido a que la otra madre solamente conoce lo que había cuando ella fue humana y vivía en el mundo real. Considerando lo que nos menciona el padre de Coraline sobre el Palacio Rosa, es que posiblemente cuando la beldam era humana y vivía ahí, el año que transcurría era finales del siglo XIX. De hecho, si notas el estilo del comedor y la cocina, corresponden justamente a esa época. Eso explicaría por qué la bruja en el otro mundo no puede recrear cosas como el auto de los padres de Coraline, ni teléfonos celulares, ni computadoras, y ni siquiera tan solo un teléfono básico, debido a que son cosas que ella no conoce, y mucho menos sabe cómo funcionan, porque la otra madre proviene de una época donde no existían nada de esas cosas.
Si la bruja creaba algo de esto sin saber de estos dispositivos, le causaría cierta desconfianza hacia Coraline, cosa que no quería que pasara. Lo único que pudo replicar la bruja sin ningún problema fue la ropa de su madre cuando aparentó serla. Por eso a la bruja le fue muy fácil recrear un circo y un teatro, debido a que esas cosas sí eran populares cuando estaba en vida. Esos lugares eran los centros de entretenimiento más famosos a finales del siglo XIX. Otro aspecto que lo demuestra es su físico, ya deteriorada como un cadáver. Esto debido al estar encerrada tantos años, su alma seguía maldita, mientras que su cuerpo siempre se fue descomponiendo, a tal punto que ella lo tuvo que modificar. De hecho, si notas detrás de los vidrios de su rostro modificado, es lo único que le queda de su cadáver. Finalmente, el último dato que da por hecho que la bruja sí fue humana es cuando Coraline le reclama que dónde están sus padres, y la otra madre le responde con un tono sarcástico que sus padres se aburrieron de ella y huyeron a Francia. El que haya mencionado a este país es porque ella obviamente sabe dónde queda ese lugar, y es porque cuando estaba en vida muy seguro que ella lo aprendió yendo a la escuela. No cualquier ser de otro mundo conocería un país sin haber estado en el mundo real, donde dicho lugar queda tan lejos de donde proviene su víctima. En conclusión, la beldam sí fue humana, y considero que las pruebas que presento son verídicas. ¿Quién diría que todo este tiempo en la película se nos demostró implícitamente que esto es verdad? ¿Y tú qué piensas de mi teoría? No olvides dejar acá abajo en los comentarios todas tus inquietudes. Antes de despedirme, le mando un afectuoso saludo a los miembros de mi canal. Si deseas convertirte en miembro, tu nombre siempre aparecerá al final de mis videos. Te agradecería mucho si te suscribes, ya que me apoyas a que siga haciendo teorías. No olvides activar las notificaciones para que recibas más videos reinteresantes y de misterio. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría.